Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, bastante interesante en este canal, en este video. Es un video que me encanta grabar, realmente a mí, por todo lo que implica en el marco de la filosofía. Yo soy un apasionado por la filosofía y este tema me encantó. Leí este texto de Diego Saviote Navarro, que es un doctor en filosofía. Este texto lo redacta él en 1982, es un artículo donde él analiza la obra prácticamente de Herbert Marcuse, que hace parte de la teoría crítica o de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica de la sociedad. Y este señor, este doctor en filosofía, Diego Saviote, que es de origen español, hace un análisis de la obra de Herbert Marcuse que Marcuse redactó o escribió en 1964, que se llama El hombre unidimensional. Partiendo de esa obra, pues este doctor en filosofía, que es de origen español, este señor en 1982 saca un artículo, un ensayo bastante interesante acerca de una crítica que hace, o sea, Marcuse hace de la sociedad capitalista, ¿sí? Desde el marco de esa sociedad unidimensional y esa sociedad capitalista tecnológica, pues él lo que hace es leer ese texto de Marcuse que se llama El hombre unidimensional, y lo que hace el señor es hacer un análisis, una reinterpretación, digámoslo así, o una comprensión de su propia perspectiva, de su versión de ese libro. Cuando yo leí ese texto de este señor Diego Saviote Navarro, doctor en filosofía y de origen español, pues sinceramente me encantó la forma como él redacta y la forma como él plantea sus ideas. O sea, él analiza o entiende o comprende, digámoslo así, varios puntos interesantes sobre esa sociedad unidimensional. Esto obviamente lo saca de Herbert Marcuse, que Herbert Marcuse es de la teoría crítica de la sociedad. Cuando yo hablo de la teoría crítica de la sociedad y hablo de la escuela de Frankfurt, aunque bueno, la escuela de Frankfurt es, pues, obviamente es de, alemana, pero obviamente la teoría crítica de la sociedad, ¿qué es lo que hace? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente el mundo estaba devastado, estaba terrible, la razón había sufrido su segundo suicidio con la Segunda Guerra Mundial. Ese discurso de la razón, de la Revolución Francesa, de la libertad de poderes, de la democracia, queda invalidado porque Europa, que es la promotora y que fue la promotora de los derechos humanos, pues o sea, hacer lo que hizo con respecto a las poblaciones, con respecto a los judíos, a los gitanos, a diferentes comunidades, pues es algo terrible. Realmente, o sea, el discurso de la razón pues queda supuestamente, bueno, supuestamente no, radicalmente invalidado en ese contexto. La escuela de Frankfurt con filósofos como Adorno, Horkheimer, Marcuse en este caso también, critican todo esto, ¿sí? Este señor en 1964 hace El hombre unidimensional, que es una de las obras más importantes de Marcuse. Marcuse es de origen francés, es un filósofo francés, y este señor lo que hace es analizar o comprender esos análisis. O sea, él lo que hace es como leer esta obra y analizarla, ¿sí? Ahora, vamos a analizar los puntos claves de esta parte. Cuando Diego Saviote hace este texto, bastante interesante, la verdad, y que yo lo voy a dejar abajo en la descripción, voy a dejar bien claro como el enlace para que ustedes puedan ir a leer el texto, que es súper recomendado, la verdad es súper recomendado este texto. Lo que a mí me llama más la atención es que el texto fue escrito en 1982, que es el ensayo que hizo este señor Diego Saviote Navarro. Y si yo leo eso, o sea, lo interesante del texto fue que, siendo escrito en 1982, todavía prácticamente en 2021 sigamos prácticamente igual, ¿sí? O sea, él hace una radiografía bastante interesante y plantea que la sociedad actual, o sea, la sociedad
capitalista, digámoslo así, la sociedad industrial avanzada, que es en la que nosotros estamos viviendo en este momento, que es la sociedad capitalista o la sociedad industrial avanzada, tiene un pensamiento unidimensional. Todo se reduce en términos financieros, todo se analiza bajo la perspectiva financiera, ¿sí? Todo se analiza desde la perspectiva financiera. Tenemos como eje fundamental también la razón instrumental, que viene desde el positivismo de Augusto Comte. Por ejemplo, cuando Augusto Comte dice que solamente lo que es el conocimiento científico es el conocimiento que es válido, nada más, y el resto del conocimiento no es válido. Entonces, esa es la razón instrumental. Entonces, esta sociedad unidimensional, en el que todo el rasero, toda la perspectiva se analiza desde el contexto económico o desde un contexto, digamos, económico, y esa razón instrumental que viene desde la idea de Augusto Comte, del positivismo, del progreso económico y de esta idea, eso es lo que critica aquí, y lo hace muy bien. Él toma como base, él dice, bueno, obviamente Marcuse, al hacer esta obra del hombre unidimensional, toma como base a Karl Marx. La dialéctica de Marx, pues obviamente tiene influencias, digámoslo así, en Hegel. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Este señor Diego Saviote Navarro. Él lo que dice es, Marcuse es un fanático de la dialéctica de Marx y obviamente de la dialéctica de Hegel. Y obviamente lo que hace él es tratar de usar ese mismo método de la dialéctica en su artículo, el que escribió en 1982 Diego Saviote. La teoría de la dialéctica o la metodología de la dialéctica para abordar el conocimiento habla de una tesis, de una antítesis y de una síntesis, una idea que ya existe, una idea contrapuesta, y la lucha de esas ideas da un resultado como tal, ¿sí? Esa idea original de la dialéctica viene de Hegel. Luego Marx la va a analizar desde un sentido más económico y va a acuñar los conceptos de burguesía, proletariado en busca de un socialismo. No se confunda a Marx como promotor del comunismo, porque eso no se debe hacer, y él lo plantea muy bien. Diego Saviote plantea muy bien y dice muy claro que no podemos confundir y decir que Marx fue promotor del comunismo soviético o de la Unión Soviética en su momento, no, sino que él hablaba de un socialismo, de unas ideas contrapuestas, que era la tesis, la antítesis y la síntesis, que se contraponían. Entonces, digamos, la tesis sería la burguesía, la antítesis sería el proletariado y la síntesis sería un nuevo socialismo, digámoslo así. Pero no tiene nada que ver con el comunismo soviético, con la Unión Soviética, sino que lo que ellos hicieron desde esa perspectiva fue leer un poco incorrecto a Marx y interpretar a Marx como a ellos bien les parecía. Bueno, luego de haber abordado y analizado esta escuela de Frankfurt, de la cual venía Marcuse, analizar, digamos, las posturas y el método dialéctico que digamos, este señor Diego Saviote Navarro, doctor en filosofía, que también este señor aplica el mismo método prácticamente que aplicó Hegel, Marx y Marcuse a la hora de hacer este texto o este ensayo, que lo hace en 1982, después de haber leído la obra del hombre unidimensional de Marcuse, que la redactó en 1964. Este señor lo que hace es un artículo genial donde va a criticar esa sociedad unidimensional usando el método dialéctico. Ahora, ¿cuál es esa sociedad unidimensional? ¿Qué características tiene con respecto a lo que plantea Diego Saviote Navarro en ese texto en particular o en ese ensayo en particular, luego de haber leído la obra del hombre unidimensional desarrollada por Herbert Marcuse, que hace parte de la teoría crítica de la sociedad y de la escuela de Frankfurt? Listo. Luego de haber entendido esto, vamos a puntualizar ahora sí en los aspectos claves que me parecen súper importantes. En primera medida, él dice que la sociedad se volvió unidimensional en un sentido político. ¿Cómo así?
Como todo se analiza desde un contexto económico, todo, o sea, toda la perspectiva, o sea, toda la sociedad tiene una sola dimensión de comprensión de la realidad, que es la parte económica. Él dentro de su obra, Diego Savioto, dentro de este artículo, él plantea que en su momento dado, los partidos políticos que resultan antagónicos o que resultan enemigos en algunos momentos de la historia de un país pueden volverse amigos en busca, luchando en contra de la implantación del comunismo. Entendemos también que este texto él lo redacta en 1982. En ese momento estábamos en plena Guerra Fría en todo el mundo. Entonces él dice, esos partidos políticos que pueden en teoría parecer enemigos y de ideas políticas bastante contradictorias, digámoslo así, se vuelven amigos cuando se ven afectados sus intereses económicos. ¿Sí me hago entender? De ahí entonces él deduce, él dice, el cuento de las ideologías, el cuento de la política, el cuento de que yo defiendo mi punto de vista frente a todo y es mi punto de vista y ya no es tanto. ¿Por qué? Porque él dice, cuando esos factores o cuando el factor económico se ve afectado por un enemigo externo, en este caso el comunismo o el comunismo soviético o el socialismo o en fin, y se van a ver perjudicados sus intereses económicos, los políticos que, mejor dicho, que eran súper enemigos, partidos políticos súper enemigos en un momento de la historia, se van a volver súper amigos. Entonces sí, eso en primera medida. La segunda medida, él habla pues de la economía. Él habla de la economía y él dice, aquí hace la crítica más fuerte. Él dice, la sociedad se volvió unidimensional, claro está. ¿Por qué? Porque una sociedad industrial avanzada, como en la que estábamos en ese momento construyendo, y que obviamente en el 2021 la sociedad está todavía más avanzada, él dice, esa sociedad industrial avanzada del siglo XX, que luego va a ser la sociedad tecnológica, va a tener como eje clave la sociedad de consumo, el consumo de productos y de bienes y servicios. Él critica mucho usando este método dialéctico y dice que muchas veces esta sociedad actual, marcada por la tecnología, y eso que en su tiempo él no conoció las redes sociales o la publicidad digital, que hoy en día es mucho más fuerte que en ese tiempo de 1982, pero él habla, o sea, él lo habla muy bien y lo explica muy bien en ese sentido, y él lo que hace es criticar y decir, o sea, como la publicidad, las redes sociales y bueno, o sea, la tecnología, digámoslo así, crea las necesidades, la tecnología crea las necesidades, que muchas veces son necesidades falsas para mantener a la gente enajenada, alienada. ¿Sí me hago entender? Lo plantea bastante interesante. Él dice, ya no son, por ejemplo, la persona misma se siente agradada o se siente agrado, satisfacción por ser parte de la sociedad industrial. Si me hago entender, él lo que hace ahí en ese texto, o en ese ensayo, es plantear palabras más, palabras menos, que la persona misma ya, o sea, se condicionó. Por ejemplo, él detalla algo muy importante. Él dice, no solamente es totalitario un país con una dictadura como tal, no, sino también cuando un país, por ejemplo, crea un sistema, un aparato en el que el trabajo te ocupa la mayor parte del día y no hay espacio para el tiempo libre, para la familia, para... Eso también es una dictadura para él, para Diego Saviote. También plantea que muchas veces esas democracias representativas que existen en muchos países del mundo, muchas veces o sea, eso es una falsa democracia. Entonces, esa también es otra forma de la parte de unidimensionalizar la política. Es decir, uno se cree el cuento de la democracia representativa, de las personas que representan los intereses del pueblo, pero que en realidad la democracia representativa, según lo que plantea él ahí, es que la democracia representativa es que uno cree que están representando las mayorías o los intereses de las mayorías, pero están representando los intereses de unas minorías.
perpetuando los valores, los principios del esquema social para poder mantener sus réditos económicos sí, sus ganancias económicas particulares. Entonces esa parte también es muy importante. Algo que me causó bastante, impacto a mí fue cuando él dice que la cultura también se vuelve unidimensional. Y la ciencia, la medicina, la cultura se vuelve unidimensional. Recordemos que esta postura del hombre unidimensional y la idea de Marcuse critica Marcuse también tiene como sustrato una forma de vida en la que solamente se aceptaba como conocimiento válido el que se desarrollaba en un laboratorio o bajo el método científico, que era el positivismo de Augusto Comte, ¿sí? Un filósofo francés también, un filósofo francés que desarrolla el positivismo, y ese positivismo es la base de la razón instrumental. Todo se realiza desde el marco de un progreso económico y de un progreso científico y de unos saberes científicos. Entonces, esa es la forma unidimensional de entender la realidad. Por eso muchas veces se deja atrás un poco lo que son las medicinas alternativas, y que ahorita, después, digamos, de 1960 para acá, es cuando la medicina alternativa vuelve a tener una preponderancia, una fuerza, porque antes, obviamente, lo único que importaba era la medicina tradicional, digámoslo así, partiendo de la idea que teníamos con Augusto Comte y el positivismo, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, los saberes indígenas, las tradiciones culturales indígenas son invisibilizadas, los discursos feministas o los discursos de las comunidades negras o otro tipo de discursos, formas diferentes de ver las familias o los conceptos de familia, las formas de familia, son invisibilizadas por una sociedad unidimensional, ¿sí? O sea, una sociedad que analiza todo desde un sentido económico, desde un sentido científico, y obviamente, pues claro, todo lo que no esté bajo su orden, bajo el orden de la sociedad industrial avanzada, que no esté bajo el esquema eurocéntrico de la realidad, donde Europa se consideraba la civilización y el resto de pueblos eran la barbarie y debían ser civilizados, pues obviamente ahí viene algo bastante interesante. O sea, se entiende entonces que solamente hay una forma de medicina, una forma de familia, una forma de cultura, una sola filosofía, que es la filosofía de Aristóteles o la filosofía griega o la filosofía alemana, y nos olvidamos de las otras filosofías, la filosofía indígena, los saberes ancestrales, son dejados a un lado. ¿Sí me hago entender? Finalmente también el arte, cuando este señor Diego Saviote analiza el tema del arte, también me parece súper, súper importante, ¿sí? Él analiza el tema de la unidimensionalidad desde diferentes perspectivas, desde lo político, desde lo económico y desde cómo la publicidad, cómo la tecnología crea necesidades falsas para que usted se mantenga en ese esquema de poder o en ese esquema de ser manejado al antojo de las empresas, porque últimamente en una sociedad industrial avanzada usted es una parte de una empresa, pero no es indispensable en la empresa, ¿sí me hago entender? Usted puede ser reemplazado fácilmente, entonces el componente humano de usted queda como denigrado un poco, y ya es como más, usted es como un engranaje en una máquina que si usted no sirve, pues viene otro y hace el trabajo que usted está haciendo, ¿sí me hago entender? Entonces ese concepto de esa sociedad unidimensional, capitalista, tecnológica, sociedad industrial avanzada, él lo analiza desde diferentes perspectivas. Desde lo político con la democracia, como ya lo dije, desde esa falsa democracia representativa, desde esa dictadura en la que manejan nuestros tiempos libres, manejan todo realmente, y nosotros dejamos de pasar tiempo con nuestras familias a veces por otras labores, y uno hace esas labores y trabaja en esas empresas y lo hace hasta con agrado en ciertos casos. ¿Por qué? Porque ya relacionaron ellos, la misma sociedad industrial avanzada crea como criterio de felicidad el tener cosas, y crea las necesidades falsas a través de la publicidad, a través de las redes sociales, que en este caso, en ese tiempo de 1982 no estaban tan avanzadas, pero a través de la publicidad digital, a través de la publicidad en distintos medios, a través de las redes sociales, crean esas necesidades, o la idea de esas necesidades,
las ven como, o sea, venden esos deseos o esos caprichos y las venden como si fueran necesidades y él las plantea como falsas necesidades, Diego Sabiote. Entonces uno termina trabajando por la idea de confort. Uno termina sacrificando tiempo con la familia y trabajando más. ¿Por qué? Porque nos están relacionando que la persona, o sea, usted es como persona dependiendo de lo que usted tenga. Y eso es lo más fuerte, digámoslo así, en un sentido ético, en un sentido ético, personal e individual. El problema de la sociedad unidimensional es precisamente ese. O sea, o sea, el derrotero económico o el tema de la economía, del progreso económico, del progreso científico, como única forma o perspectiva de entender la realidad, llega a tocar hasta la ética de nosotros como seres humanos y nos hacen creer a través de un sistema de manipulación bastante interesante que no es como el esquema de poder que analizábamos nosotros en Foucault, en Michel Foucault, o que Foucault lo analiza desde la cárcel, los panópticos y todo esto, sino que es una manipulación un poco más no tan directa, la manipulación que plantea este señor acá con este texto, Diego Sabiote, y que plantea también Marcuse, no es una manipulación tan directa, pero sí es una manipulación que logra resultados porque le permite que uno mismo como persona, desde lo ético, desde lo individual, se relacione con la categoría única de comprensión de la realidad, que es la economía. Usted es en cuanto tiene, y como la persona es en cuanto tiene dinero, pues obviamente bajo esa perspectiva unidimensional, pues también eso abarca también la ética, lo individual y obviamente por eso es que la gente trabaja tanto y muchas veces hace parte de esas dictaduras, de esos totalitarismos que no son directamente por un ejército o por la fuerza, digámoslo así, sino que lo que plantea Diego Sabiote es que es una dictadura diferente en la que le controlan a usted el tiempo libre, si me van a entender, y la falsa democracia representativa. Finalmente, vamos a abordar el tema, ya analizamos las diferentes medicinas que son invisibilizadas, las diferentes culturas y saberes ancestrales indígenas que son invisibilizados por esta sociedad unidimensional. Y finalmente voy a hablar acerca de voy a hablar acerca del tema del arte. El arte como tal, que normalmente el arte debe criticar a una sociedad o reflejar lo que la sociedad es en su conjunto, pero realmente lo que el arte debe hacer o el sentido del arte es criticar a la sociedad. Al momento de criticar a esa sociedad, el arte debe estar alejado de la sociedad. ¿Qué es lo que hizo la sociedad industrial avanzada, la tecnología, las redes sociales? El arte, que era contestatario, revolucionario, lo pusieron en venta, en subasta. ¿Sí me hago entender? Es más, por ejemplo, el ejercicio que estoy haciendo yo en este momento, en el que, por ejemplo, yo estoy subiendo esto a un canal de YouTube o lo que sea, se podría decir que este mensaje de comprensión o de análisis de la realidad, donde estoy comentando este artículo de este señor Diego Sabiote, es una estrategia que usa la misma sociedad industrial avanzada, la misma sociedad tecnológica unidimensional, ¿qué es lo que usa la estrategia de tal manera que, ¿qué? O sea, universalizaron los medios de comunicación, ya obviamente los medios alternativos de comunicación quedan invisibilizados y obviamente los mensajes llegan es a través de los medios que ellos mismos como sociedad industrial han establecido. De esta manera el arte se subasta, o sea, el arte ya no es contestatario, de esta manera el arte se subasta, el arte ya no es contestatario, el arte se vende, se subasta, se presenta en las redes sociales, las comprensiones filosóficas de la realidad o las críticas se presentan desde esa perspectiva en los medios de comunicación donde ellos han establecido que se presenten, ¿sí me hago entender? Y obviamente todo entra dentro del sistema económico de las vistas y todo esto, de las vistas, de la publicidad, de YouTube, etcétera, etcétera. Ahora, independientemente de eso, pues me gusta hacer este video, aunque sé que obviamente estoy usando un medio o un método, yo estoy usando un medio de comunicación que está como reforzando
a esta sociedad industrial avanzada, tecnológica, sociedad de consumo, redes sociales. O sea, estoy subiendo este mensaje a través de un medio de comunicación promovido por la misma sociedad industrial avanzada. Pero de todos modos, pues lo tenía que subir, lo quiero subir y quiero que muchas personas lo vean para que entendamos un poco desde esa perspectiva, pues cómo se entiende esa sociedad unidimensional donde todo se realiza bajo el concepto o bajo la dimensión, bajo la única dimensión de la categoría económica, del progreso económico, progreso científico. Esa es la única categoría que se analiza ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta crítica que hace este señor Diego Sabiote, leyendo a Marcuse, leyendo la obra, el libro del hombre unidimensional, me parece bastante interesante lo que él hace, utilizando la dialéctica como modelo o como metodología de trabajo. Sabiote hace una exposición realmente genial y usando esa dialéctica creada por Hegel, luego por Marx, luego adoptada por Marcuse y luego también adoptada por él mismo a la hora de hacer este ensayo. Dejo el enlace del texto original del cual yo leí en la descripción para que lo puedan leer, porque realmente es genial la forma como él lo describe desde el método dialéctico y cómo critica a esa sociedad unidimensional capitalista, tecnológica, industrial avanzada, cómo la critica desde el modelo de la dialéctica. Para mí fue un placer. Por favor, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo. Y realmente pues fue un placer para mí hacer este video. Me encanta este tema, me encantó este tema y me encantó leer este documento. Y por eso quise hacer este video comentado acerca de este tema. Chao, chao. Y nos vemos en una próxima oportunidad.